Dale. Bienvenidos a Foro Económico, tu programa de actualidad que informa, orienta y analiza el mover de los mercados mundiales, la economía y las finanzas en tiempos de cambio. Y ahora con ustedes, su anfitriona Nilda Pérez. Buenas tardes, Puerto Rico. Qué bueno estar aquí en otro lunes más en Foro Económico, dándole la bienvenida a la programación en español aquí por tu emisora radial La Roca. Hoy, lunes 11 de abril, comenzando la Semana Mayor, la Semana Santa. Sabemos que, ¿verdad?, muchas personas entran en este periodo, un periodo quizás de receso laboral, de receso en las escuelas. Muchos los toman para vacacionar, otros para ir a la iglesia, que es lo que se supone. Así que exhortamos a que esta semana sea una semana de reflexión, donde usted pueda tener esa comunión con el Señor y que pueda visitar su iglesia, a los diferentes cultos, que yo sé que ya hay programas que tienen las diferentes iglesias y congregaciones para que usted internalice lo que hizo el Señor Jesucristo por la humanidad, que por sí, más de 2000 siglos se celebra su muerte y su resurrección, dándonos esa vida en abundancia que establece su palabra. Así que aquí en Foro Económico, hoy vamos a tener un programa muy especial. Va a tener una entrevista con el economista y banquero Fernando Viña, y vamos a estar hablando sobre, se rumorea, ¿no?, que puede haber una recesión de la economía a nivel mundial. Todo esto, ¿verdad?, por el conflicto que actualmente en Ucrania y Rusia. Y obviamente hay la inflación que está teniendo Estados Unidos y el resto del mundo. Así que el economista Viña nos va a estar explicando, ¿no?, cómo está la economía a nivel global, especialmente en los Estados Unidos, y cómo se refleja acá en Puerto Rico, ¿no? Hay mucha gente que dice que ya para el 2023 podría darse una recesión global, y cómo esto nos puede impactar y cómo debemos prepararnos. Así que no se retire, porque en breve venimos a la entrevista, al primer segmento de la entrevista de la semana, luego de esta reflexión que siempre damos al comienzo de nuestro programa. Solo un minuto. Cuando surgen dificultades, se sorprende de que el Señor las permita. Tal pensamiento presupone que ser un creyente obediente nos exime de problemas. También están los creyentes que asumen de manera automática que si surgen dificultades, ellos son el problema. Aunque Dios usa de vez en cuando las pruebas para corregirnos, no todas las dificultades son el resultado de nuestros pecados y fracasos, pero Él puede usar todas las situaciones para que maduremos y nos transformemos a la semejanza de Cristo. Dios usa una gran variedad de medios para ayudarnos a ser siervos fuertes y eficaces de Jesucristo. En lugar de agachar la cabeza ante las luchas de la vida, miremos al Señor y busquemos su poder y sus propósitos. Para más información, visite encontacto.org. Bueno, amigos, regresamos a este primer segmento de Foro Económico, y como comenté en la introducción del programa, tenemos de invitado al economista y banquero Fernando Viña, quien vamos a establecer un diálogo sobre cómo está el panorama de la economía a nivel global. Muchos economistas están hablando de una posible recesión para finales del 2023. Y vamos a estar hablando sobre esto, si esto, ¿verdad?, de su análisis y de sus puntos de vista,
cómo anda la economía, especialmente en los Estados Unidos y acá en Puerto Rico. Así que bienvenido nuevamente, Fernando, a este programa de Foro Económico y gracias por la disponibilidad de tu tiempo. Gracias y muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Sí, como mencioné, he escuchado, ¿verdad?, varios economistas hablar sobre que se está cuajando una posible recesión para el año 2023. Esto sería una recesión a nivel global. ¿Qué tienes de información al respecto? Hay mucha pues, preocupación sobre este tema recientemente. La inflación récord que se está viendo en Estados Unidos, la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, los planes de la Reserva Federal de aumentar agresivamente tasas de interés, que ya la semana pasada el tono de la Reserva Federal cambió de aumentarle de un cuarto del 1% en un cuarto del 1% a 0.5 de 0.5. O sea, el ritmo se duplicó y que estos elementos puedan de alguna manera desacelerar el crecimiento económico. La conclusión, por lo menos desde mi perspectiva, parece ser que la recesión en Europa tiene una probabilidad muchísimo más alta por la situación de la guerra en Europa y mientras que tanto Estados Unidos como China pueden evitar o podrían evitar un proceso recesionario. Ahora bien, esto que conste va a depender de, digamos, la precisión que tenga la Reserva Federal en ese proceso de aumento de tasas de interés, porque sabemos que en ese proceso de aumento de tasas de interés la economía no es una cosa mecánica, Claro. que sabemos subirlas por grado, o sea, y le subimos 1 grado, 2 grados, 3 grados, 1 clic, 2 clic, 3 clic. Eso no es así. O sea, lo subes y entonces cientos de millones de personas toman sus decisiones y pasan cosas que a veces pues no están contempladas. Pero En el mes de marzo fue el primer punto 25 de aumento en la tasa de sí, interés. sí, O sea pero van a seguir. ahora van a seguir de 50 en 50. Okay. Ya no son de 25 en 25. Un analista importante dice que, bueno, que la evidencia de las atrocidades en Ucrania cometidas por las fuerzas rusas va a impedir cualquier posibilidad de una negociación de paz rápida. Entonces, eso lo que produce o lo que produciría, según la visión de este analista, es una recesión por guerra. En una recesión normal, la producción baja, la demanda baja y la inflación baja. Pero en una recesión producida por guerra, cierto es que la producción baja y la demanda baja, pero los precios aumentan. Pues porque básicamente tienes unos disloques en una cadena de distribución. Entonces, esa es la preocupación que tiene este analista. Bueno, y ya hemos hablado, ¿no? Eso en el contexto de la inflación y la interrupción a la cadena de suministro que está causando el COVID en China, porque China, si mal no escuché esta mañana, cerró una nueva sección de sus regiones por el problema del COVID y la preocupación que tiene China de controlar el contagio de la enfermedad. Entonces, bueno, básicamente, volviendo a Europa, Putin está perdiendo la guerra. No parece que Putin vaya a querer negociar la paz a cambio de una reducción en las sanciones, por lo que Europa va a enfrentar un aumento real en costos de energía, porque a lo que está llevando esto es un boicot mayor y mayor a la producción energética de Rusia. Entonces Europa, eso lo podría llevar a una recesión a Europa, porque Europa depende un 40% del gas de Rusia y un 25% del petróleo ruso, ¿verdad? Todo lo que siempre se menciona, siempre que se dicen estos datos, se menciona que, bueno, que
qué mal que, por ejemplo, Alemania, que es la voz cantante en ese grupo de países en términos de producción, básicamente se forzó a cerrar toda la producción energética que tenía con nuclear, y entonces básicamente decidió depender de Rusia. Pues las decisiones se toman asumiendo la mejor buena voluntad de las partes, pero nadie va a contar con que a Putin se le iba a ocurrir hacer esta locura. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El 7% del Producto Bruto de Europa depende del sector industrial, y ese sector depende de Rusia. Por lo tanto, es un shock bien fuerte en términos de suministro de energía, en términos de alimentos, en términos de metales. Así que esa es la situación en Rusia. Digo, en Rusia no, en Rusia y en Europa. De hecho, en este análisis, quien más tiene que perder precisamente es Europa. Pero estamos viendo, y lo vimos desde la presidencia de Trump, una menor dependencia, especialmente de Estados Unidos, o tratar, ¿verdad?, de depender menos de la globalización y enfocarse más en lo que es el desarrollo, o traer, ¿verdad?, toda la producción la nacional en Estados Unidos. O sea, que si Europa se ve afectado por todo esto de la guerra, y va a ser quizás el que se visualice como que el más impactado con la inflación y con la desaceleración económica, ¿cómo esto impacta a Estados Unidos y cómo esto afecta a Puerto Rico? ¿Podría afectarlo? Bueno, la realidad es que Estados Unidos tiene unas condiciones de producción que le permiten, que le independizan del proceso europeo. De hecho, si algo puede pasar es que Estados Unidos se va a beneficiar de los aumentos en precios, porque Estados Unidos es un productor de energía, bueno, hasta el proceso de destrucción de capacidad de producción que causó el COVID. Estados Unidos era el número 1 en el mundo. Ahora mismo, la última vez que yo chequeé, que fue para el fin de semana, Estados Unidos tiene una capacidad productiva que está produciendo básicamente el 75% de su capacidad productiva. Así que está aumentando su producción de petróleo, de gas, etcétera. Y si algo va a pasar es que todo el sector de petróleo y de gas en Estados Unidos se va a beneficiar de los aumentos de precios. Claro que al mismo tiempo ese mismo sector está muy preocupado por lo que le pasó cuando vino el COVID, porque ahora tendrías un windfall, tendrías unas ganancias extraordinarias, pero entonces, ¿dónde va a terminar el precio del petróleo y dónde va a terminar esa capacidad productiva? Y ellos ya sufrieron bastante durante el periodo del 2020, 2021, 2020, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que Estados Unidos tiene esa capacidad. Entonces, claro, la producción agrícola en Estados Unidos permite también la alimentación adecuada, aunque, recuerda, o sea, la demanda en Europa va a aumentar, porque Ucrania, que era el granero de Europa, pues está devastado, y la capacidad de producción ucraniana pues no va a estar ahí, y a Rusia no le van a comprar por las sanciones. Así que el que va a suplir ese hueco, esa reducción en la oferta, tiene que venir a Estados Unidos. Así que Estados Unidos otra vez va a beneficiarse del problema. China, por su parte, parece que está manejando bastante bien su situación. Parece que va a esperar crecer a un nivel del 5%. Si miras, ese crecimiento es un crecimiento enorme para esa economía. Aunque claro, viene del 7% a un 5%, bueno, pues está creciendo más lento, pero sigue creciendo todavía a un nivel súper sólido. Y entonces tiene un nivel de inflación del 3% que no es tan alto. Así que aquí desafortunadamente quien más está perdiendo es Europa en todo este proceso. Y sin duda,
sin duda Rusia. Aquí estamos hablando de que Rusia era la economía número 11 en el mundo. Yo estoy diciendo que era porque ya no es. O sea, ya no importa lo que esté produciendo ni lo que esté vendiendo, ya no lo está vendiendo, porque simplemente las sanciones la están aislando. Y esas sanciones probablemente van a causar una pérdida de riqueza en Rusia básicamente de unos 20 años. Así que esto, o sea, a Rusia sí le va a costar este tema mucho. Entonces, claro, el panorama parece ser Europa con una recesión y un escenario inflacionario, lidiando con el problema de la guerra, China creciendo con un nivel de inflación controlado, Estados Unidos está creciendo, y porque está creciendo mucho, el Federal Reserve está tratando de controlar el nivel inflacionario, así que va a haber un poco de atenuamiento, va a haber un poco de presión de parte del FED de tratar de aguantar el crecimiento de esa economía. Puerto Rico en el camino, bueno, tiene el beneficio, ¿verdad?, de que al ser parte de Estados Unidos, pues estamos conectados en esa cadena de suministros, y eso pues nos va a ayudar a pasar este proceso. Pero Puerto Rico también tiene sus debilidades internas y la hemos sufrido durante los últimos días, ¿verdad?, que se llama la Autoridad de Energía Eléctrica, que ya estamos cerca de los 30 centavos el kilovatio hora en consumo, y ese es uno de los destructores de demanda. Sistema débil, se vio evidenciado que pues no tenemos un sistema sólido, es caro la energía, es la materia prima para la industrialización o el desarrollo económico. Tenemos un serio problema. Sí, hay un serio problema ahí. La administración actual, el gobierno actual decidió suscribir el contrato de Luma, que era un contrato muy débil para un lado, que es Luma. Estamos viendo que ellos básicamente dicen, no, nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad bajo el contrato de hacer absolutamente nada. O sea, Puerto Rico se puede quedar a oscuras 2, 3 días, y pues a Luma, pues bien, muchas gracias. Sígueme pagando los $100 millones. Yo realmente pienso que es un problema muy serio el que enfrenta Puerto Rico por ese lado, porque es que aquí de lo que estamos hablando es, a mí me parece que nosotros conversamos este tema hace unos meses atrás. Yo te dije, todas las condiciones son idóneas para que el crecimiento sea muy fuerte y tengamos una buena situación, un buen panorama económico. Y también te dije, pero no sé qué se puede inventar la gente. Bueno, pues se han inventado, mira lo que se han inventado. La terrible guerra esta que bueno, dispara los precios del petróleo, y entonces Puerto Rico, nosotros no tenemos opciones, no tenemos alternativas energéticas, y aquí estamos sufriendo lo mismo que sufrimos en los 70, lo mismo que sufrimos en los 80, lo mismo 90, y aquí estamos. O sea, no hemos aprendido durante 50 años que no podíamos depender de una sola fuente de energía, y entonces, bueno, ahora lo hemos complicado con un sistema que no se mantuvo, que está desatendido, y en verdad, en estos días la mayor molestia que me ha causado es que ellos reconozcan, que ellos digan que no, de los $10,000 millones que quedan disponibles, de los $12,000 millones que el gobierno federal asignó para la reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica, no había dinero presupuestado ni pedido para proyectos de transmisión y de generación. Entonces, en realidad a mí me parece que es tiempo que ya empecemos a determinar qué es lo que vamos a hacer. Comento un pequeño comentario que hice en el programa. Puerto Rico no se puede mover al 100% de energías renovables.
¿Por qué? Porque la energía renovable no es estable. Así que se va a necesitar una capacidad de generación energética que no es renovable, que va a tener que ser de algún combustible. Y si miramos alrededor y pensamos las opciones que tenemos, realmente gas es la única opción que se puede dar. ¿Que es caro en este momento? Es caro en este momento, pero ya tienes que empezar a mover las facilidades que tú entiendes que sean de carga base para mantener el sistema corriendo y empezar a invertir, porque no es lo mismo decir dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, vamos a seleccionar un proponente para establecer una operación de generación de energía sobre la base de gas para que esa entidad dentro de 2 años tenga, o 2 años y medio, tenga los permisos para que entonces en 2 años más pueda construir. Terminamos en 5 años. Tenemos una autoridad de energía eléctrica que buena o que mala, pues está ahí, está en location, y que se pueden empezar a reconstituir las plantas, la que sea. Yo no sé, la que quieran ellos escoger. Si quieren escoger Aguirre, Costa Azul, la que sea, vamos a reconstituirla, vamos a reconstruirla. Y en el norte hay que reconstruir, no sé, la que sea. A mí me parece que Ambalache sería la mejor opción de construirla y expandirla. Pero, pues, qué sé yo, ahí está San Juan 5 y 6, que se suponía que estuviera quemando gas natural hace un montón de meses y resulta que está quemando diésel. Bueno, pues hay que hacer algo, pero hay que empezar a hacerlo ya, porque nosotros no tenemos, o sea, Puerto Rico no puede seguir este juego de la espera que hemos tenido por ya 50 años. Y no tenemos 5 años para esperar, porque es que simplemente se nos va a ir el impulso de todos esos fondos federales que se supone que llegaran. Definitivamente. Y Fernando, una preguntita. El hecho de que todavía no se haya dilucidado el acuerdo de la deuda, porque precisamente todavía nos queda el tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto también podría afectar ese posible desarrollo de esta institución, ¿verdad? Del cambio que necesitamos para una energía renovable o mitad renovable y más económica. Pues mira, la contestación es que sí. La preocupación que yo he tenido durante este proceso es que yo veo un proceso de privatización de la producción, de la generación y de la generación de energía, ¿verdad? Entonces ya transmisión y distribución está privatizado, que es Luma, pero totalmente divorciado una cosa de la otra. Y entonces tenemos como aderezo una reestructuración financiera de una empresa que francamente nadie puede decir que agrega valor, está quebrada desde el punto de vista financiero. Entonces, la pregunta que me hago es cómo tú vas a reestructurar financieramente algo que en efecto estás diciendo que no sirve. Porque aquí de lo que estamos hablando es de reemplazar toda la capacidad productiva de la isla, de lo que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica a lo que se va a reconfigurar. A mí me parece esa segmentación y ese divorcio me parece una locura desde la perspectiva financiera. Y al final del día, pues vamos a tener un Frankenstein porque son partes que no tienen nada que ver una con la otra. Estoy muy preocupado sobre este tema. Wow, definitivamente, y esto es algo muy serio porque está completamente relacionado al desarrollo económico que tanto Puerto Rico necesita y que este es el momento oportuno y quizás nuestra oportunidad en la caja de debate para poder realmente hacer una diferencia. Nunca habíamos tenido tantos recursos. En la historia de Puerto Rico nunca había habido tanto acceso a recursos. Entonces, pues, el problema es que hay que empezar a trabajar con este tema, pero desde una manera holística. O sea, alguien tiene que empezar a decir cómo es que esto va a pasar. Pero tiene que integrarlo, tiene que darle una visión. Y la preocupación que tengo es que aquí no parece que haya ese proceso. Hay grupos
manejando distintos segmentos. Entonces, de alguna manera, pues, tú sabes, como Frankenstein, tú sabes que Frankenstein tenía estas cicatrices terribles porque estaba cogido qué sé yo, con hilos, porque los brazos eran de un lado y las piernas eran de otro. Pues yo creo que, ¿sabes? Alguien va a pensar que esto se va a poder hacer así y a mí me preocupa que terminemos precisamente con Frankenstein. Eso es así. Bueno, gracias Fernando por siempre este valioso análisis que nos hace a nivel económico, tanto de la economía global como de Estados Unidos aquí en Puerto Rico. Así que esperamos que pues ese desarrollo económico que mencionas, que quizás es una oportunidad para Estados Unidos, pues tenga un impacto aquí y que los problemas locales los podamos Los resolver podemos manejar. De acuerdo. para poder tener ese tan ansiado desarrollo económico. Bueno, pues gracias Fernando por siempre estar disponible. A las órdenes. Buenas tardes ¿Cómo no? a todos. Buenas tardes. Bueno, amigo, acaba de escuchar al economista Fernando Viña dándonos un tremendo análisis. A mí me encanta Fernando porque pues, nos habla, tiene un conocimiento muy amplio, ¿no? De lo que es la economía, los mercados, cómo se está moviendo. Y es interesante, ¿verdad? Cómo nos explica que quizás quien se vea más afectado con todo este problema bélico que hay entre Rusia y Ucrania precisamente es Europa, porque depende en gran manera del petróleo y de los granos, ¿no? de la materia prima de los alimentos de Ucrania. Y que puede esta escasez o esta situación que se va a estar viendo en Europa puede beneficiar a Estados Unidos, porque entonces Estados Unidos puede suplir esas necesidades tanto de petróleo como de granos para Europa. Así que nada, vamos, y cómo esto, ¿no? Se entrelaza de que hay unas oportunidades, pero Puerto Rico necesita también ponerse a la brecha con este problema de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la infraestructura, porque hay oportunidades, pero si no las sabemos aprovechar por los problemas que no hemos resuelto de hace décadas, pues no nos vamos a quedar cortos en ese proceso de desarrollo. Bueno, seguimos analizando aquí día tras día todo lo que acontece en la economía, tanto aquí en Estados Unidos y a nivel global. Bueno, Ivette, vamos entonces pasar ahora al segmento de Pulso Económico para que nos digas cuáles son las noticias impactantes de la semana. Regresamos al segundo segmento luego. Muy buenas tardes.